Buenas tardes a todos los televidentes. Un día más comenzamos el Salteñazo cuarta temporada. La verdad que con mucha información, mucha gente, y le quiero decir a la gente y a los amigos que no soy un sicario, no me manden más para que yo diga tal o cual cosa. Pierdan el miedo, vengan acá y díganme, Eduardo, conozco esto, he visto esto, y ya está, se solucionó. Pero no me hagan sentir que quieren y empujarme a que yo sea un sicario. No, no soy un sicario. Lo que digo es lo que la gente quiere saber y que algunos medios no lo dicen. Yo trato de que el salteñazo diga lo que siente y lo que se tiene que decir en la jerga de la popularidad. Todos tenemos que saber qué es lo que hace fulano, mengano, y lo que se dice y lo que no se dice. Eso está en el salteñazo. Y una recomendación. Casualmente venía para el canal y me reconoce un tipo que venía en la moto. Y cuando me ve, se pone ahí nomás inmediatamente en el medio. La moto es un vehículo más, tiene que ir en el medio. Vengo diciendo de la tercera temporada todos los programas. La moto es un vehículo más, no se pongan al costadito para que lo pasen raspando lo otro, no. Que lo pasen como si fuera un vehículo más. Así tiene que ser. Así terminamos con los accidentes. Bueno, no hablemos de accidentes, seguramente que el otro programa voy a hablar de los accidentes que hay en la ciudad de Salta y la falta de política en la parte de seguridad. Por eso somos primeros en todo, en muerte, en indigentes, en gente en situación de calle, porque no hay una política seria en cada uno de los temas. Ni hablemos en la gente en situación de calle. Ni hablemos. Bueno, hoy es un día especial. Siempre me acompaña Judith, mi compañera, mi coequiper. Así que, buenas tardes, Judith. ¿Cómo le va? ¿Cómo están? A todos los televidentes. Bueno, y tengo un invitado de lujo, un invitado que no hace falta presentación, no hace falta que le diga a la gente que a los 25 años ya era intendente, que fue 3 veces vicegobernador, diputado nacional, tiene un prontuario serio, un prontuario en la política. No sé si hay un peronista como el que tengo yo hoy de invitado. Buenas tardes, Walter. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo estás? Aquí contento de poder estar con ustedes en días álgidos, ¿no? Para la política de Salta. Así es. Bueno, a todos los televidentes les digo que el senador y yo estamos dispuestos, como el programa anterior, a recibir algún llamado y alguna pregunta. Me avisan, me llaman y salimos. No hay que, ya saben que el salteñazo perdió el miedo y va a decir lo que tenga que decir, siempre y cuando sea dentro del respeto y el orden. Walter, ¿qué opinás de la intervención del PJ? Bueno, he escuchado a algunos dirigentes peronistas, porque escuché a mucha gente, a muchas personas que se sienten dirigentes y no son dirigentes, menos dirigentes peronistas. Pero voy a hablar de los de dirigentes peronistas que sí he escuchado, que plantean que la intervención no está bien hecha porque ellos tenían los papeles en orden. Porque había un consejo provincial que estaba compuesto por buenos peronistas, por gente infiltrada y por gente que tal vez no le daba la dimensión lo que es el peronismo a nivel nacional y a nivel provincial. Yo a los que valoro y a los que les contesto y con los que reflexiono son con los peronistas de verdad, con los buenos peronistas que tenía el Consejo Provincial, que lo sigue teniendo el partido como afiliado y como militantes. El Partido Justicialista no es una cuestión de papeles en orden. El Partido Justicialista es una cuestión de tener la política en orden. Y la política del Partido Justicialista es la que enmarca nuestro proyecto político, nuestras convicciones, nuestro programa de gobierno, las 20 verdades y la historia del peronismo en la Argentina. Esa historia tiene que ver
con una Argentina soberana, con una Argentina realmente independiente, igualitaria, con igualdad de posibilidades para todos, una Argentina que a la educación le había dado un rol fundamental, que a la salud le generó un plan de trascendencia, que industrializó el país y al industrializar el país también generó derechos para los trabajadores, un país inclusivo, un país que se hizo respetar en la faz de la tierra. Y ese es el peronismo. Todo lo que pueda haber venido después, con sus cosas buenas, con sus cosas malas, no tiene nada que ver con lo que sí se hizo siempre en toda etapa, las cosas buenas del peronismo. Y ese es el peronismo que nosotros tenemos que defender. Y el Partido Justicialista, por más que había su presidente y varios compañeros y compañeras con ganas de hacer peronismo, los infiltrados podían más. Y a la vez, aquellas personas tenían cargos de relevancia, como ser diputados nacionales. Y esos diputados nacionales fueron y acompañaron las leyes que realmente son contradictorias totalmente al pensamiento y a la concepción del peronismo como país. Entonces, había una realidad desde hace muchísimos años, desde que Urtubey asumió la presidencia del partido, lo fue deteriorando, armando nuevos partidos, ponían los candidatos amigos en esos nuevos partidos, lo hacían ganar a través del voto electrónico y del apoyo económico, y el Partido Justicialista pasaba a ser un partido no tan ganador, tanto que en una elección de 21 concejales no metimos ninguno. Bueno, ese partido estaba en un gris. Ese partido, con la buena voluntad de los verdaderos peronistas, quería hacer peronismo, pero una gran mayoría que no eran tan peronistas y que eran infiltrados, lo único que buscaban el acomodarse, el bien común y el ser obsecuente. Y en ese ser obsecuente eligieron para ser obsecuente al presidente Milei, que personalmente él dijo que venía a destruir el Estado, que había que ser mala persona y un corrupto si ayudabas a los pobres y a los necesitados, que eso era un acto de corrupción, que cobrarle más a los que más tienen era un acto de corrupción, que había que darle a los que más tienen lo máximo que pueda y a los que menos tienen quitarle cosas. Bueno, a ese país hay que enfrentarlo y se lo enfrenta desde el peronismo, y si el peronismo de Salta no estaba dispuesto a hacerlo, vino la intervención y ahora tendrá el gran desafío de la intervención de construir en Salta ese peronismo que confronte con Milei, que confronte con ese entregador de la patria. Y para eso necesitamos de todos los peronistas, también de los que eran autoridades y eran verdaderamente peronistas, también se los necesita. Y ahora veremos la amplitud de los partidos que conforman el frente, del PJ, que es parte de este frente, de que sepamos sumar buenas mujeres y buenos hombres para una próxima elección que es el 11 de mayo y que estamos a días de tener que cerrar las listas. La gente ni sabe que hay elecciones y ya los partidos tienen que empezar a buscar quiénes van a ser los concejales, los diputados, los senadores. La verdad que adelantaron tanto los tiempos de las elecciones por conveniencias personales que está siendo muy difícil hacer entender a la gente que ya estamos de campaña y que ya tenemos que armar listas. Bueno, me hace señas, Judith, que acá la están volviendo loca con los mensajes. Sí. Contame. Bueno, aparte de lo que dice el senador, que tiene mucha razón en todo lo que dice, siempre, yo le quería preguntar si es una medida necesaria o simplemente una forma de un control político con la intervención. No, la intervención... A ver, el Consejo Nacional del Partido conformó una nueva mesa de conducción que tiene en claro que tiene que ser una firme oposición a Milei. Que no puede haber el libre albedrío, entonces un peronista de una provincia vota de una manera, el otro de otra manera, pero las dos maneras en contra de la patria. Y los que votan a favor de la patria son un grupo duro que la prensa lo agrede y lo ataca, y los otros pareciera ser que son virtuosos. No, aquí los peronistas no debemos ser vergonzantes. Hemos nacido para defender a los trabajadores, hemos nacido para industrializar el país, hemos nacido para generar más educación, para generar universidades, para generar científicos. Ese es el peronismo. No seamos vergonzantes porque algunos, como el gobierno anterior, han hecho las cosas mal. No, listo, asumimos los errores, pero somos los que defendemos el país. Somos un proyecto nacional, popular, abarcativo a todos los sectores, porque cuando decimos popular pareciera que dejamos afuera al empresariado. No,
al buen empresariado, al empresariado que lleva la celeste y blanco en el corazón, al que produce, al que industrializa y genera trabajo, a ese lo aplaudimos porque eso existe por cuando mismo Perón. Entonces que no nos vengan a nosotros a querer poner como clasista o como que a este no y a este sí. No, no. Nosotros buscamos que haya un Estado integrador y ordenador de los intereses en pugna. El sector industrial puede tener un interés en pugna distinto al sector del trabajador. Si no se ponen de acuerdo, debe haber un ordenador. Ese es un Estado fuerte. Ese Estado lo está destruyendo Milei y es el Estado que debemos defender los peronistas. Bueno, ¿tenemos más preguntas? Tengo una preguntita de un televidente que nos consulta. ¿Cuál es su evaluación de la gestión de Milei en aspecto positivo y negativo? De positivo no tiene nada, porque cuando dicen que han bajado la inflación, eso lo podríamos poner como positivo. Eso los que están con anteojera dicen, no seas tan necio, la bajaron a la inflación. No sean necios ustedes, no la bajaron a la inflación, la tienen escondida bajo la alfombra, con un dólar totalmente pisado, con unas tarifas dolarizadas que le subieron el costo a las familias argentinas hasta en un 300%, mientras su salario dicen, pero subió en dólar. Claro, el salario subió en dólares por la escalera, pero los servicios subieron en dólares por el ascensor. Entonces la realidad es que, más allá que ahora en dólares el salario pareciera que es mayor, el costo en dólares es mayor, entonces a la gente no le alcanza, entonces es una inflación mentirosa. Cuando dice el riesgo país está atado a un montón de cosas. Cuando empiece a avanzar el juicio por las criptomonedas que involucran al presidente argentino en una estafa global, van a ver cómo el riesgo país empieza a subir y cómo se empieza a embrollar todo lo que es lo económico. Porque no lo podés estafar al mundo desde tu rol de presidente de un país. Eso va a ser fuerte y va a ser duro. Entonces, después decir, parar la obra pública es bueno para decir que no hay déficit. Sacarle los remedios a los jubilados es bueno para que no haya déficit. Sacarle el remedio a los pacientes oncológicos es bueno para que no haya déficit. Quitarle plata a las universidades es bueno para que no haya déficit. Haber terminado con nuestros científicos es bueno para que no haya déficit. Entregar los recursos naturales importantes en la Argentina es bueno para que no haya déficit. Me parece que no. Entonces lo que algunos dicen que es bueno es totalmente negativo, antipatria y es traición a la patria. Y algún día, si hay una buena justicia, así será juzgado este gobierno. Bueno, acá hay otra preguntita. ¿Cómo cree que el peronismo puede reorientarse hacia el trabajo, hacia la producción, para abordar desafíos actuales? Volviendo a la fuente y poniendo el rumbo de un verdadero peronista. Que cuando yo digo el rumbo de un verdadero peronista, es cerrarle la puerta a un científico que quiera hacer política y no sea peronista, cerrarle la puerta a un emprendedor, a un empresario que no sea peronista y quiere hacer política, a un universitario, a un obrero, por no ser peronista. No, por lo menos debe ser del campo popular y por lo menos debes tener en claro que hay pilares fundamentales en la esencia de nuestra patria, que es nuestra cultura, nuestra educación, nuestra industria nacional, nuestros derechos adquiridos, y que eso no se toca, y que no tenemos por qué rifar lo nuestro a los capitales extranjeros, que son capitales buitres, que son capitales timberos, que son los capitales financieros. Entonces, a todo aquel que sienta que el peronismo es el que realmente ordena y encamina a ese país que sí merecemos vivir y que nos falta construirlo todavía, no le cerramos la puerta. Pero si tenemos infiltrados que de adentro dicen soy peronista y después votan a favor de lo que es el antiperonismo, nos traicionan, nos engañan, nos destruyen desde adentro, entonces no tendremos la armonía que tenemos que tener para ser pilar fundamental del sostén de la democracia y del acompañamiento a nuestro pueblo. Entonces, el peronismo, sin cerrar las puertas, sin ser sectario, saber a quién suma y a quién no suma. Porque sumaron una cantidad de personas que de política no entienden nada, que se hacían los transparentes y los honestos, ahora han hecho un montón, no se sabe por qué, de dónde han sacado la tela de las arañas estas, pero están y quieren venir a juzgarnos y a fiscalizarnos y a decirnos que el peronismo es vergonzante, cuando se han hecho ricos por haber llegado a la función
con los gobiernos peronistas. Y el error nuestro fue no auditarlo. El error nuestro no fue controlarlo. Entonces asumimos esa culpa. Asumimos el error de que si hay personas que se han hecho millonarias desde el Estado y el peronismo estaba en el gobierno, nuestra responsabilidad falló, porque no lo hemos sabido controlar, no lo hemos sabido auditar, no hemos sabido elegir. Nos hacemos cargo de eso, pero no vamos a meternos bajo tierra porque tenemos aciertos y errores. Entonces, aprendemos de los errores, nos fortalecemos en los aciertos y proponemos una política certera para la gente, una política que no la deje a la gente afuera, para que cierre los números que salen en los medios de comunicación de los poderes económicos, pero no cierre el hambre en la gente. La gente está con hambre, la gente está pobre, está indigente, está sin vivienda. Hay muchos problemas que este gobierno ha profundizado. No digo que no venían, pero que este gobierno ha profundizado mucho, mucho, mucho. Bueno, ahora otra pregunta. ¿Qué opinas sobre el RIGI? ¿Y cuáles serían los instrumentos que usted ve, el modelo del RIGI? Yo me opuse como senador cuando se tuvo que votar esa ley, porque le permite a los capitales del narco, a los capitales de la trata blanca, a los capitales corruptos, entrar y decir que vienen a hacer desarrollo económico en nuestra provincia sin tener la importancia del origen. A muchos les debe decir, mientras vengan y pongan la plata, que nos importa. Pero no, porque vienen, ponen la plata, pero después nos traen su mercadería, después nos traen su mercancía, después nos traen su violencia, después nos traen su muerte, y después no tenemos un poder fuerte del Estado y un poder de policía para frenar ese crimen organizado. Entonces, no es que venga de quien venga la plata, que venga de capitales que quieran trabajar, que quieran industrializar, que quieran generar trabajo respetando al trabajador. Esos capitales, bienvenidos, pero no cualquiera, y esta ley permite que venga cualquier capital sin investigar su origen. Bueno, y la pregunta que todos quieren saber, que conteste, es ¿cuáles son las intenciones y si se postula o no para el futuro? Mis intenciones es que hagamos un frente importante, un frente sólido, un frente serio, que no prioricemos la individualidad de cada uno, que no creamos que somos los dueños de la verdad, que no creamos que porque somos los 10 que empezamos a armar un grupo, tenemos que ser los que definamos quiénes son en cada rincón de la provincia. Estoy hablando de las listas que se cierran el 22, o sea, dentro de unos días, sino que tengamos la grandeza, la amplitud y la firmeza de poner gente de bien, que la gente cuando lo vea en la boleta o en la pantalla electrónica, que ya es complicada esa pantalla, diga, no, la verdad que esto están trabajando serio. Y que luego, como proyectos políticos, le sepamos explicar a la gente cuál es nuestro programa. Porque si nos metemos a ver si el cesto de la basura, si la flor de la plaza, si el foco quemado, si aquella cosa, entramos a discutir temas que tienen que ver con el municipio, con la provincia, y no le estamos diciendo a la gente qué pensamos de la política económica, cómo pensamos resolver la problemática económica, cómo pensamos acompañar el desarrollo de nuestra producción primaria generando la industrialización de la misma. Si no le hablamos de la economía del conocimiento, de las nuevas tecnologías, si no decimos que vamos a hacer una provincia moderna a donde las nuevas tecnologías nos van a generar un gran desarrollo, si únicamente nos quedamos que vamos a ser los que entregamos nuestras riquezas naturales, entregamos nuestros bosques, nuestras aguas, nuestras tierras, nuestros minerales, y eso es lo bueno, entonces ese no es el país que queremos ni que pensara el peronismo cuando se inició y se construyó para ser parte importante de la patria. Entonces quiero ser alguien que aporta un granito de arena basado en la experiencia, en la solvencia y en el conocimiento, que el conocimiento se basa en aciertos y errores, porque dicen, porque cuando tuviste, porque te equivocaste, sí, la experiencia mía y de cualquier ser humano está basada en aciertos y errores. Ahora, cuando esos errores están hechos porque no los viste, cometiste ese error. Ahora, cuando ya hay mala fe, cuando hay mala leche, cuando hay dolo, cuando hay mala intención, cuando el error te ha enriquecido a vos, eso ya no es un error, es un acto de corrupción o es un acto de bajeza. Eso no digo que tengamos que tenerlo en el bagaje de la experiencia. En la experiencia es saber que existen eso, quiénes son para frenarlos. Y saber que uno se equivocó y qué problema generó, qué daño generó en esa equivocación,
para modificar, saber en qué cosas acertamos para profundizarla, saber que la dinámica de la sociedad avanza y tener esa dinámica para avanzar con ellos con nuevas herramientas. Bueno, No tenemos más preguntas. hasta el momento no más. No. Bueno, tema auditoría, tocaste el tema. Cometemos errores cuando estamos en la función, pero hay errores, por ejemplo, que lo digo siempre, cuando te llaman y te dicen vos vas a ser ministro de salud, y lo primero que tenés que hacer es decirle al gobernador o el que te convocó, dame un día, dame 2 días, o ya tengo el proyecto, este es el proyecto mío. Pero antes, como decías vos, hay que hacer una auditoría. Entonces, cuando vos haces la auditoría, te va al gobernador y decís, así recibí la salud. En este hospital falta gasa, acá hay que regar el techo, acá faltan médicos. Y resulta que Mangione, lo nombro siempre, recibe, y resulta que hay 10.000 comentarios de Esteban, que falta esto, que se llevó esto, 10.000 cosas salen. Pero resulta que en Mangione no hay nada, no pasó absolutamente nada. Y a los meses, diputado provincial. Eso es lo que la gente hoy está evaluando. Lo mismo pasó con la ministra de Educación. Hacerte cargo, Cristina, vos ya sabés lo que tenés que hacer. No es así. Cristina tiene que agarrar y hacer una auditoría y decirle, así está en la escuela, señor gobernador. O le tienen miedo al gobernador, tienen miedo que dejen el cargo. Pero cuando hay una auditoría y uno entra con ganas de trabajar para la gente, tiene que hacer eso, lo que acaba de decir el senador. Bueno, vamos a ir a una pausa y de paso Judith tiene información de lo que pasó en Tartagal, Tartagal, Santa Victoria Este, un problema grave, hay muertos, hay mucha gente evacuada y vamos a ver si logramos tener también un poco de un video que nos mandaron. Bueno, continuamos con la 4ª temporada del Salteñazo. Judith trae información de Tartagal, le va a ilustrar un poquito lo que pasó y la información que nos mandan, que nos dicen los lugareños, que le mandaron a Judith. Como Judith es de Tartagal, la conocen, trabajó mucho tiempo ahí en su profesión, así que bueno, miramos lo que nos mandaron primero y ella... Voy relatando lo que está pasando en la parte de Tartagal, de Santa Victoria, en la parte de las inundaciones, que esto está en la fecha prácticamente 14 y es lamentable decir que algunos políticos se acercaron, como siempre lo decimos, que hay buenos y malos. En este caso están mostrando que se acerca una ambulancia para ver lo que está en la ruta, donde están los pueblos originarios. Personas que no tienen voz ni voto y no son escuchados. Y decir que lo que se acercaron personas políticas que son muy conocidas, muy nombradas, no sé si decirlo, que solamente... Sí. Bueno, Franco Barney. Sí, se acercó con 100 colchones y solamente para sacarse una foto que está colaborando. Para mí es una vergüenza, indignante, porque son personas que no pueden gritar ni decir. Y bueno, por un colchón los obligan a que, no sé cómo decirlo, es lamentable. Y el señor que se acercó con 20 bolsones de mercadería, que es Messi, así es. El ministro. Sí. Y cuando son prácticamente 2.000 personas... 2.000 habitantes. Sí, 2.000 habitantes y que también no quisieron decir, no está confirmado que se los llevó el río a algunas personas del pueblo originario, que también hay muerte, es triste decirlo, no sé si estoy siendo muy fría. No sé si se confirmó si hay muerte, ¿no? Sí, pero no van a dar los detalles durante estos días para poder dar la información más completa.
Bueno, ¿qué decir? ¿Qué opina usted, senador, de esto, de lo que está pasando y de que recién está saliendo a la luz cuando estamos ya en fecha 16? Bueno, el factor climático en el planeta está muy difícil, justamente porque a lo largo de los miles de años de la vida del hombre, del ser humano, hemos ido destratando a este planeta, no cuidando nuestra flora, no cuidando nuestra fauna, y hoy estamos pagando las consecuencias de muchísimos años atrás de errores. Pero no es que decimos, bueno, los errores quedaron atrás, se los siguen cometiendo ahora, se siguen sacando leyes sin estudiarlas profundamente, se sigue priorizando el poder de la plata y el poder de la economía y el hacer más rico a los ricos, pero no se mira cómo cuidamos el planeta para que luego no se susciten estas cosas, que a la vez cuando se suscitan les toca a los más humildes, porque son zonas que a donde viven los más humildes. Los de más plata tienen sus casas en lugares muy seguros, lejos de donde tienen el daño generado o realizado a través de generaciones en nuestro planeta. Bueno, luego la catástrofe climática, una vez que se suscita, ya no es responsabilidad de uno ni culpa de otro, porque yo escucho decir que esto, que lo otro, que aquello, que si se habría hecho el puente, que si se habría hecho el canal. Cuando hay una catástrofe climática, puede estar hecho hasta el puente, puede estar hecho el canal, y a veces desborda lo mismo y te avanza y te avasalla. El fuego es muy difícil de combatirlo, el agua es mucho más difícil de frenarla, mucho más difícil de frenarla. Entonces tenemos que hacer las cosas bien. Ahora, cuando se suscitan estas catástrofes, tienen que suscitarse dos cosas en la sociedad. Reaccionar el Estado con responsabilidad, con funcionarios con empatía, que no vayan a ver si ganan votos o se granjean el compromiso, el apoyo el día de mañana y porque está en elecciones se están moviendo, sino que vayan funcionarios que realmente interpreten, entiendan la problemática, el drama de la gente y acompañen con cosas serias, con cosas solventes. Y la otra pata que tiene que funcionar solidariamente es el resto de la sociedad. El resto de la sociedad que ve que hay una catástrofe, que hay una desgracia, que miles de familias sufren, que niños sufren, que ancianos sufren, ahí deben acompañar con solidaridad. Pero si no hay un Estado rector que ordene la solidaridad, la gente piensa que puede pasar lo que pasó cuando fue la guerra de Malvinas, a donde los gobiernos de dictadura, que ya sabemos las atrocidades que hicieron, luego también desviaron tremendamente esa solidaridad de los argentinos que aportaban cosas para acompañar a nuestros soldados en Malvinas. Entonces la gente también está como angustiada diciendo, pero si ayudo, les llega, no les llega, después salen con que la venden, que no la venden. Bueno, esas cosas se las tiene que terminar. Para terminarla, la justicia tiene que empezar a actuar con eficiencia. No es un hombre o una mujer pro en la justicia, porque sí, cuando ves que pasan cosas y tenés responsabilidades y no actúas bajo esas responsabilidades haciendo control. La justicia, como todo poder, tiene un sistema de contralores. Esos sistemas de contralores tienen que funcionar. Y el juicio político, que muchos abogados que se dan de políticos, que tienen cargos políticos, abogadas y abogados, hablan del juicio político, dicen, no, porque primero hay que esperar la condena judicial. No, si es político. El juicio que la Constitución permite hacer es un juicio político. Si políticamente actuaste dentro del orden, dentro de la ética, dentro de la moral, dentro de la razón, listo. Pero si no lo hiciste, no se espera la justicia, se actúa con un juicio a donde la Cámara de Diputados acusa y el Senado es quien condena y da su veredicto. Bueno, ese juicio político le cabe también en el inicio de la democracia, era un juicio político directamente del Poder Legislativo. Ahora han hecho el Consejo de la Magistratura, que ya da más vuelta y más vuelta, y es todo protección y protección de los malos jueces. Los buenos jueces no necesitan protección, porque hablan a través de su sabiduría, de su ética, de su hombría de bien, de su señoría, de sus resoluciones. Pero cuando el juez es malo, cuando el fiscal es malo, cuando el defensor es malo, cuando mujeres u hombres de la justicia son malos, de ahí tiene que estar la justicia con su contralor interno, el control externo que es el Poder Legislativo,
y ese consejo de la magistratura. Si no hay justicia que empiece a hacer ver que las cosas tienen que cambiar y que no puede ser lo mismo un delincuente a una persona honesta, estamos complicados porque la sociedad ya no sabe bien dónde está el deshonesto y dónde está el honesto. Entonces, me parece muy importante no caranchear, como acostumbra hacer el presidente de los argentinos, que él tiene que ver con la seguridad nacional, él tiene que ver con el aporte a la seguridad de todas las provincias, y le ha quitado la plata a las provincias para la seguridad, y dice que vivan con la de ellos, pero si con la que vive él es la nuestra, y se la cedimos en otras épocas para que haya educación, para que haya salud y para que haya seguridad uniforme en el país. Por eso las provincias se dieron, para que luego esa uniformidad y esa programación única que debe tener un país en salud, educación y justicia esté acompañada por los programas nacionales. Ahora, quitó toda esa plata en la salud, quitó toda la plata en la educación, plata en la seguridad, y está todo el día diciendo si hay o no hay asesinatos y delitos de la provincia de Buenos Aires. Pero en la vuelta de sus casas también hay, amigo, en Oliva, donde vive usted, a la vuelta también hay delitos. Y a la vuelta de la Casa Rosada también hay delitos. Capital Federal es cuna de la delincuencia también. Entonces, no es que hay en una provincia y en otra no. La delincuencia es transversal. Y en el mundo, porque a veces nos hacen parecer que somos el peor país de agresiones, de muertes, de asesinatos y de robo. Y les puedo asegurar que hay países del primer mundo en Europa, del primer mundo en América, que tienen unas tasas de índices de muerte y de asesinato, de robo y de delincuencia mucho más alto que el de nosotros. Entonces, cuando nos quieren hacer creer lo peor, no es bueno. Pero la gente cree porque la justicia no determina quién es bueno y quién es malo en esta sociedad. Bueno, Discúlpame. Sí. Yo le quiero decir a la audiencia del Salteñazo que le voy a hacer una pregunta al senador para que le cuente, como decía una maestra mía, con patito, para que vea cómo nace, para que la audiencia del Salteñazo y del Canal 2 sepan por boca en primera persona cómo nace el voto electrónico, cómo comienza el voto electrónico en Salta, en la cual yo estoy en contra, yo y muchos en Salta, pero lamentablemente el poder se hace el dueño y el que pone la plata. Contame, ¿cómo nace vos lo viviste en carne propia, Walter? Yo te escuché en varias oportunidades, pero quiero que le conté a la audiencia del Salteñazo el proceso, cómo nace, cómo comienza el voto electrónico en Salta. Bueno, sí, yo lo puedo decir claramente porque estaba en mi oficina, en la vicegobernación, y me suena el teléfono y era el presidente de la Corte de Justicia, el doctor Rodolfo Urtubey, en ese momento presidente de la Corte de Justicia. Me dice: vicegobernador, le quiero pedir el gran favor que se llegue hasta mi casa porque voy a tener una reunión con el gobernador de carácter institucional y quiero que usted sea testigo de la misma, porque es un problema serio y grave. ¿En cuánto es la reunión? En 30 minutos. Estaré en su casa, señor presidente de la Corte. Le dije, partí a la casa del presidente de la Corte. Llegó y ya estaba el gobernador también estacionando, así que entramos juntos a la casa. Estaba el presidente de la Corte solo, el gobernador y quien les habla. Y el presidente de la Corte le dice al gobernador: mire, gobernador, aquí hay un equívoco conmigo. Yo soy una persona honesta y soy una persona de bien. Y soy el presidente de la Corte de Justicia, cabeza de uno de los poderes de la Constitución. No puede venirme un grupo empresario a creer que se me puede coimear. No puede venir un grupo empresario a venir a decirme que no solo voy a recibir dinero, sino que voy a poder definir los candidatos a futuro junto con usted con el voto electrónico. El gobernador de ese momento, Juan Carlos Romero, le dice: discúlpeme, señor Rodolfo, le dice, discúlpeme, Rodolfo, pero yo no estoy de acuerdo con el voto electrónico. No impulsaría nunca el voto electrónico porque sabemos que no es transparente. Por lo tanto, de mi parte, en la provincia de Salta no va a existir el voto electrónico mientras estemos nosotros. Pero esa gente dice que lo conoce. Bueno, esa gente no me conoce para nada, desconozco y actúe. Trataron de sobornar
actúe con la ley en la mano. El presidente de la Corte de ese momento dijo, actuaré con la ley en la mano, llamó por teléfono no sé a qué funcionario judicial para que accionen contra la gente que había venido a buscar a sobornarlo. Por supuesto que en el momento que lo sobornaron, según el doctor Rodolfo Urtubey, accionó penal judicialmente para que este hecho se investigue. Luego tenemos entendido que desaparecieron en el acto los empresarios esos que venían a vender el voto electrónico. Y el voto electrónico, mientras estuvo Juan Carlos Romero gobernando y yo era el vicegobernador, nunca fue posible en la provincia de Salta. Cuando vino el gobernador que nos siguió, el gobernador Juan Manuel Urtubey, recibo otra llamada. Yo ya no tenía ningún cargo. Yo había dejado de ser vicegobernador y me había ido a trabajar en mis cosas particulares en mi casa, como hice siempre. Cuando el pueblo no me elige, voy a trabajar en mis cosas particulares. Cuando el pueblo me elige, tengo el doble trabajo, trabajar en mis cosas particulares y trabajar en la función y en la responsabilidad que me dan. Me llama el doctor Urtubey, ya no era presidente de la Corte, él ya no era, y me dice, Guayar, vea, movilice la gente, movilice el pueblo de Salta, están comprando el voto electrónico y no lo puedo frenar. No lo podemos frenar, hay que frenarlo con el pueblo en la calle. Le dije, doctor, yo he perdido las elecciones hace poco tiempo, o la justicia misma le ha dado por ganador a mi contrincante, él está gobernando, yo no tengo posibilidades de frenar ese voto electrónico. Bueno, sin embargo, en el Consejo Provincial del Partido Justicialista, porque hasta ahí seguía siendo miembro del Consejo, fue la última vez que entré y me reuní en el Consejo Provincial del Partido Justicialista, a donde como consejero planteé que el Partido Justicialista se oponga al voto electrónico. Como ya se sabía que el que venía a ser el presidente en un par de meses después de ser gobernador iba a ser el doctor Urtubey, la dirigencia, que en vez de pararse en los principios y sostenerse en sus verdades, empieza a buscar acomodarse, decide acompañar o mirar para otro lado en todo caso y no oponerse al voto electrónico. Así llega el voto electrónico a Salta. Cuando viene un nuevo gobierno, viene la misma empresa que había propuesto el voto electrónico, creo yo, eso no estoy muy seguro si era la misma o otra, eso no quiero opinar. Cuando no estoy seguro, digo claramente. No sé si sería la misma empresa que le había venido a decir al doctor Urtubey, porque él nunca nos dio el nombre de la empresa, dijo vinieron, y tampoco sé cuál es la empresa que vino y luego vendió el voto electrónico ya en la gestión de Juan Manuel Urtubey. Ahí entra el voto electrónico. Y ahora me quieren decir que es un voto confiable, que es un voto transparente. O me mintió a mí, al gobernador de ese momento, Juan Carlos Romero, que le pueden preguntar, y espero que tenga la integridad para decir lo que pasó en esa reunión, porque yo sí lo puedo decir delante de él, que existió esa reunión y que el presidente de la Corte de ese momento nos decían que querían instalar un voto electrónico fraudulento y que el gobierno de turno podía elegir los candidatos que querría a futuro. Eso sí nos mintió el presidente de la Corte en ese momento, entonces yo estoy hablando por la boca de alguien que mintió. No está presente el doctor Urtubey, ha fallecido, le tengo un respeto, era un hombre duro, pero todos en la justicia decían que era un hombre probo y que en la justicia actuaba bien. Yo no soy de la justicia, pero de ahí decían eso, que era un hombre duro, pero justo y eficiente. Esa persona, presidente de la Corte en ese momento, nos dijo eso a Juan Carlos Romero y a quien les habla. Si nos mintió, no podremos saberlo porque no está. Yo creo que nos dijo la verdad. Entonces tiene una mala génesis. Está mal parido el voto electrónico y hoy lo defienden y lo defienden y lo defienden. Porque te dicen, es más rápido, el resultado lo tenés más rápido. Sí, capaz que el que lo programa lo tiene 3 días antes el resultado. Si vos querés saber antes de que la gente vote, también capaz que lo podés saber. No me contan, no lo sé, no tenemos el código fuente. Pero ¿por qué no hemos ido a la boleta única papel como se es en la nacional? En la nacional se discutió, se debatió, hubo gente que quiso poner el voto electrónico, le dijeron en ningún lado del mundo funciona, lo fueron sacando porque hace fraude y aquí lo mantenemos.
Y aquí nos mantenemos. Bueno, esta es una realidad, ya la próxima elección es con el voto electrónico. Y cuando asumimos jugar el partido, jugamos el partido, así sea el referí objetivo o el referí esté inclinando la cancha para un lado o para el otro. Ya hay que jugarlo al partido, lo vamos a jugar, vamos a competir el 11 de mayo y esperemos que la gente masivamente vote un buen proyecto para la Argentina, un proyecto que frene el atropello de Milei y entonces no habrá fraude que alcance. Porque no es que pueden hacer un 100% de fraude, hay porcentajes. Pero si la gente como una oleada, como una gran ola que avanza, dice, no podemos seguir aguantando este circo y este verso que nos hace Milei permanentemente y lo tenemos que frenar, las herramientas para frenarlo somos los verdaderos peronistas. Así es. Bueno, creo que quedó clarito. Con el voto electrónico gana Gustavo con el 56%. Y las otras 3 elecciones la pierde. Oh, casualidad. La de él gana y las otras 3 elecciones pierde. Es para pensar un poquito. Bueno, le quiero decir a los presidentes de barrio que me estaban esperando porque querían una charla conmigo, que la vamos a hacer el día miércoles a la tarde, todo, para decirle y contarle qué es lo que pude recabar de lo que está haciendo el Partido Justicialista de Salta. No es que lo han dejado solo, no es que los candidatos ya vienen puestos, no es que los candidatos son el hermano de, el primo de, la novia de, el amante de, no. Si bien hemos bregado para que los candidatos, los concejales, salgan de los barrios, y bueno, vamos a hacer fuerza y vamos a tratar de que antes del sábado hacer un poquito de fuerza para que sean los verdaderos candidatos, sean la gente de los barrios. Un comentario. Se ha logrado consensuar y dialogando con la intervención, se ha logrado llegar a una adhesión, que los interventores vengan después del armado de las listas, para que nadie diga que vienen con su dedo ellos a influenciar hacia unos y otros. Así que se ha acordado que los interventores vengan a Salta después del armado de la lista. Esto significa que quienes tienen responsabilidades porque forman el frente, porque presiden partidos, tienen la responsabilidad mayor de armar las mejores listas, de no hacer amiguismo, de no tener egoísmo, de mirar con grandeza y buscar las mejores mujeres y los mejores hombres en el corto plazo que tenemos y hacer las listas en toda la provincia. Este va a ser el gran desafío, porque el primero lo empezaron a atacar que los interventores vienen porque vienen a ayudar a A, a B, que vienen por esto, vienen por lo otro. Bueno, ante eso se conversó, se consensuó y van a tener la responsabilidad los salteños. No van a poder decir, han venido los porteños, esta es una pelea entre salteños y porteños. No. Aquí son los salteños del Frente Peronista Salteño los que tienen que decidir cuáles son los candidatos en toda la provincia, al no haber paso. Así que bueno, vamos a ver que tengamos la madurez, la responsabilidad y quienes hoy están siendo parte del frente, porque son los presidentes de los partidos, le den el diálogo a todos los sectores del campo popular y hagamos las mejores listas. Bueno, espero de que los partidos, no hace falta que los nombres, seguramente que ya deben estar afilando el lápiz y poniendo los mejores candidatos. El día viernes voy a tener algunas novedades con referente a los candidatos y yo particularmente espero que sean candidatos potables y que sean de los barrios. Que es lo que están en estos momentos padeciendo todo el tema del gobierno de Milei. Se lo están pasando mal la gente de los barrios. Bueno, gracias Judith, gracias Walter. Es un programa muy lindo y nos vemos el miércoles, si Dios y la Virgen quieren.